viene de las provincias conquistadas, o sea, no es original de Arabia, sino que viene de esas provincias que, lo diremos claramente, Mesopotamia, Siria, etc., eran obviamente más cultas que el núcleo original islámico en la península arábica. Al-Farabi se distingue porque refuerza los elementos racionalistas de la primera filosofía islámica. También es importante porque promueve las tendencias enciclopedistas. Él llega a ser como el jefe. En ese momento no había una universidad, pero había una gran institución del saber, y él llega a ser como el rector durante muchos años de esa institución en Bagdad. Y en esos años, ustedes ven las fechas vitales de Al-Farabi entre 870 y 950, cuando Europa estaba totalmente sumida en las invasiones y en la destrucción. Él consigue, junto con esa importante escuela que hereda de Al-Kindi, construir la escuela filosófica del saber más importante del mundo. Se cree, estimado público, que su especie de proto-universidad en Bagdad empleaba nada menos que 3.000 personas, 3.000 intelectuales como nosotros, bien pagados, para compilar conocimientos, sistematizarlos, para escribir manuscritos, para traducirlos y para enseñar. Entonces, imagínense ustedes una universidad con 3.000 personas entre el llamado personal docente y el administrativo, que se dedican a difundir el saber enciclopédico de entonces, y que obviamente también todos, eso sí sería peligrosísimo en el mundo islámico, se dedican también a esa labor de concordancia, a tratar de concertar la fe islámica con la filosofía griega. O sea, se adelantan a lo que hemos visto en la filosofía occidental, por lo menos a los grandes personajes de la Edad Media como Santo Tomás de Aquino. Este Al-Farabi tiene una idea muy original que por lo menos a mí me parece importante. Es el primer estudioso de mentalidades. O sea, él no tiene los instrumentos actuales, por ejemplo, encuestas de opinión pública o cosas similares, pero él nota que es una observación que es tanto vertical, clases sociales, como horizontal, diferentes etnias. Él nota, estimado público, que tanto los diferentes estratos sociales como las distintas etnias del enorme califato tienen ideas diferentes sobre muchos problemas. Por ejemplo, sobre cómo organizar la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, Al-Farabi se da cuenta que hay algo que él lo ha llamado el intelecto colectivo universal. El intelecto colectivo universal, que es una especie de contraparte de las ideas platónicas. Él es, dentro de lo que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, que es, por ejemplo, la diferencia entre nominalismo y realismo, Al-Farabi era realista. Él creía en la validez de los juicios universales, y al mismo tiempo, estimado público, él creía que todo el saber importante, es una idea platónica, que lo verdaderamente importante y verdadero está en lo universal, no en lo particular y diferenciado, sino en las grandes ideas que los filósofos, sobre todo los filósofos, van produciendo. Todo el verdadero saber para Al-Farabi es un saber que se dirige a conocimientos universales, o por lo menos universalizables. Es una idea muy interesante que él muestra, que muchas cosas que nosotros no
que las vemos como particulares, él cree que pueden ser subsumidas bajo conceptos universales. Como ven ustedes, hay un notable paralelismo con la filosofía occidental hecha a partir de conceptos propios y más, digamos, anteriores de estos pensadores islámicos. Al-Farabi, estimado público, también paralelamente a la tradición occidental, él trata de demostrar que todos los principios del Corán son estrictamente racionales. En la filosofía occidental se ha tratado de demostrar, por ejemplo, que la Santísima Trinidad, la resurrección, todo eso obedece a un plan estrictamente racional. Al-Farabi ha hecho lo mismo con respecto al Corán desde la misma estructura literaria de la obra. Él ha tratado de demostrar, y naturalmente ha tratado de demostrar la superioridad islámica, él ha tratado de mostrar que el Corán es un libro estructurado literariamente de acuerdo a principios solo racionales. Por ejemplo, que avanza de lo abstracto a lo concreto y no al revés. Estableciendo también una jerarquía de saberes que se parece mucho a la aristotélica. O sea, los saberes más notables son los saberes generales como la filosofía y la teología. En medio están los prácticos, como por ejemplo las ciencias, se llamarían pues ahora políticas o económicas, y en la cola, importantes, pero no con la misma dignidad ontológica, estarían los saberes particulares como la medicina. La retórica, según Al-Farabi, tendría, por ejemplo, un lugar importante pero secundario y subalterno, porque la retórica estudia, obviamente, también lo universal, pero estudia también lo universalizable, que es una categoría más abajo, que son los comportamientos cotidianos de nosotros cuando pretendemos que sean generales. Él es uno, en este sentido, Al-Farabi avanza claramente allende la sabiduría aristotélica en el campo de la retórica y nos muestra, estimado público, que nosotros, en la vida familiar e íntima o en la vida política en general, argumentamos de la misma manera. Tratamos de que nuestras ideas, nuestros caprichos sean considerados por el otro, por el receptor de nuestras palabras, como universalizables, como si fuesen cosas de un valor superior al capricho, al deseo individual. Él muestra al Farabi cómo, por ejemplo, los gobernantes hablan y cómo los caprichos, las decisiones militares, que son decisiones extremadamente importantes para una población, cómo las decisiones son siempre justificadas acudiendo al bien común, que es lo que yo siempre he aconsejado a ustedes que lo hagan. Cuando ustedes estén en una asamblea estudiantil o en una asamblea de cualquier tipo y traten de ganar adeptos, ustedes las opiniones absolutamente personales y sobre todo los designios de poder que van a tener ustedes, nunca los declaren como asuntos individuales y particulares, sino los tienen ustedes que envolver en el manto de lo universalizable, en el manto del bien común. Entonces, así ustedes van a ganar naturalmente en un grupo que los va a seguir a ustedes, porque los otros, ingenuamente, repito una palabra de Al-Farabi, van a creer que ustedes representan un interés general. Entonces, ya saben, en la vida práctica, es un consejo de Al-Farabi, hay que utilizar conceptos universalizables, o sea, que tienden a lo universal, para ocultar y disimular los anhelos particularistas que uno pueda tener. Como
ustedes ven como él critica la retórica de masas y critica a la retórica de los gobernantes, él obviamente es lo que podríamos llamar un realista, como se conoce el concepto de edad media, que vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. O sea, él es un partidario de que en el fondo sean solamente los conceptos universales los que deban ser estudiados. La política, estimado público, a la cual él también le da una enorme importancia, es uno de los únicos pensadores del área árabe islámica que le atribuye una enorme importancia a la política. Él ve, como ustedes ven por las fechas de Al-Farabi, él ve el comienzo de la declinación, que fue muy rápida, del califato. Como yo les decía, ya en el siglo VIII España se separa del califato y muy poco después los países del norte del África, que como todavía hoy Egipto son obviamente países extremadamente importantes para cualquier formación estatal en el Medio Oriente. Entonces, él se da cuenta, estimado público, que los países del norte del África, España, etcétera, tienen intereses diferentes de los intereses del califato, y que solamente el interés general, la difusión del Islam y la obediencia al califa, que eso tiene un valor muy secundario. Él se da cuenta muy interesantemente, contra su propia teología, que los valores particulares en la vida práctica son muy importantes. Y él llega a predecir el fin del califato, que ocurre 4 siglos después. Él llega, estimado público, a darse cuenta que esa idea general de una colectividad universal es la misma idea de los papas católicos en la Edad Media, una comunidad universal bajo ellos, obviamente, que esa idea es insostenible, que los seres humanos equivocados como estamos, no es que sea una idea positiva, sino es una idea negativa y criticable, que nosotros los seres humanos, estimado público, tendemos a defender lo rápido, lo inmediato, lo que está cerca de nosotros, y que eso lo confundimos como lo importante y lo de largo plazo. Al-Farabi se da cuenta perfectamente, uno de los primeros en la historia universal, que los seres humanos siempre preferimos lo inmediato, aunque nos lleve a la catástrofe, antes que lo general, que a largo plazo puede resultar nuestra salvación. Y él lo muestra en el desarrollo del propio califato. Él cree que el califato es una gran construcción pacífica, es una construcción que termina sobre todo con los particularismos violentos. Él se da cuenta que el califato tiene una enorme utilidad práctica para la gente, como por ejemplo la no existencia de barreras aduaneras. Él se da cuenta que el califato, con su idioma universal, que es el árabe clásico, significa la posibilidad de entenderse entre colectividades extremadamente diferentes. Y sin embargo, de estos factores positivos, que es la construcción de un gran imperio basado en los preceptos sagrados del Islam, él se da cuenta que la gente concretamente no acepta esos principios, que la gente de boca para afuera se declaran súbditos del califa, se declaran buenos ciudadanos, etc., pero que en el fondo todos persiguen intereses individuales que trabajan por la destrucción de ese gran califato. ¿Qué ocurre? Claro, pocos años después. El califato se va dividiendo, estimado público, y lo único que todos los creyentes musulmanes del mundo aceptan es la función religiosa del califa, o sea, del gobernante en Bagdad, que viene a ser como el papa, es decir, una figura honrada, pero no obedecida en la política cotidiana. Es muy interesante porque hay un
un claro paralelismo con lo que ocurre en Europa. Entonces, aquí tenemos un pensador, estimado público, Al-Farabi, que se ha dado cuenta en forma autónoma de muchos problemas prácticos, reflexionando sobre la compleja dialéctica entre lo universal y lo particular. Quisiera pasar a otro de los grandes pensadores,